Por ejemplo, volviendo a tu infancia, o sea, a la adolescencia, después de los 20 años, después de esa experiencia. Yo he escuchado alguna nota que has hablado de que una película que te marcó mucho fue Volver al Futuro. Sí, inclusive sí, ahí veo, allá veo. Allá estamos con Sí. el... Tráelo, maestro. Tráeme, alcanzame las dos, la chapa y el otro. La chapa. Te iba a preguntar, ¿qué fue? Porque me dijiste que esa película fue clave para vos. Yo Sí, escuché que sí, esa sí. película... ¿Qué fue lo que te resonó de esa película? La 2 encima, dijiste. Porque comencé por la 2 en el cumpleaños de un amigo. Después, estamos hablando de una época donde era común, ¿no? Acá tengo la chapita esta que me la Fuera traje de de un tiempo. viaje, exactamente. La primera que vi porque fue la primera que se alquiló en VHS. Claro, por eso. Y esta me la regaló una amiga, azafata, Bueno. que la enchufás y se prende y te da, ¿no? La fechita. Pero bueno, ya que estamos, la dejamos acá, escuchame. sí. Como que no, aunque esté apagada, la dejamos ahí. Y esta la apoyamos por acá. Acá, si querés. Ahí. Con eso te fuiste a... Te impactó y dijiste, es por acá, de efectos visuales. es Claro, por ahí. yo ahí tenía unos, sí, no sé si 10, 11, 12 años. En esa época era muy común, en los cumpleaños se daban dos cosas. Era, ¿no? Los padres, venían los amiguitos a la casa, te metían con el Family Game. Sí. Y cuando ya rompías los joysticks, salía el VHS, ¿no? Y te metían el VHS y te dejaban 2 horitas sentado. Bueno, habían alquilado Volver al Futuro, yo ni sabía que existía esa película. No tenía VHS, Claro. yo tenía a mi amigo. Y me acuerdo, y ahí también uno lo que saca en eso es el impacto que tienen las películas. Por algo Hollywood, ¿no? La varita mágica, Sí. hoy en día es la que sostiene todo lo que tiene que ver con el espacio exterior o con nuestra historia antigua. Viene desde la ciencia ficción, tiene una gran potencia. Yo me acuerdo, yo siempre paso un video de Yuval Noah Harari, en la actualidad, un tipo que escribe para el foro de Davos, en donde dice que se terminó esta idea de que el ser humano tiene alma y espíritu porque somos animales hackeables. Sí. Lo he escuchado. Sí. Bueno, ese ese chabón es muy peligroso. Yo lo escuché hablar. Bueno, y digo, este tiene que estar tras las rejas. Te da mínimo. como una cierta... yo lo que percibo, no sé si a vos te pasó, es que decís, ¿en qué... ¿En cuál estás? ¿En qué estrato, no, te encontrás para tener ese tipo de pensamiento, ¿no? Claro, ¿Y bueno. ¿Cuáles serán, Bueno. ¿no? los... Si uno tiene una percepción de las cosas, porque, volviendo a este tema, yo los invito a todos los que están viendo el programa, que salgan un poco del contexto de lo que uno tiene como visualización, como su realidad. Yo voy a explayar como los lentes de mi realidad y voy a darle la posibilidad a abrir una puerta que tiene que ver con esto de no comprar, no ponerse el traje, no... La etiqueta, claro, simplemente, sí. porque los argentinos somos muy de la pasión, es muy de al toque me aferro, no, sino de cuestionarnos, de abrir un poquito esa puerta y empezar a ver qué pasa y replantearse quizás las cosas que uno cree que piensa, que sabe, porque cuando yo dije voy a tener una entrevista con Iru, más allá de lo que yo ya sabía y lo que investigué, me puse a investigar y me di cuenta que muchas cosas de las que tienen que ver con el terraplanismo, que tienen que ver con la Tierra esférica, No tenés ni idea. quizás estás un poquito en bolas, ¿viste? Sí, es el Adán Kruger. Porque no es, claro, no es solamente datos, sino desde dónde vas a buscar esa información. ¿Qué es lo que te agarra? ¿Un libro? Claro, terminás avalando algo que te dijeron. Exacto. Exactamente. Entonces, No, y que te mostraron, por eso te Claro, lo o sea, reconecto, te te lo mostraron. mostraron con la ciencia ficción. Esa es la potencia de la ciencia ficción. En Noval Shora Harari, en los videos que yo muestro, el tipo escribe un libro para niños. O sea, escribe para el foro de Davos, escribe para manipulación social e ingeniería social y también escribe para niños, obviamente, porque ahí es donde todo comienza. Y le preguntan, ¿viste? Hay un periodista que le pregunta, muy conocido norteamericano, que le dice, ¿por qué escribís para niños? Entonces el tipo dice, bueno, nosotros escribimos para niños porque al niño hay que decirle quién es y qué hace en este mundo, ¿no? Algo que vos decís, eso tendría que ser un camino propio, claro. quién soy, La familia. qué hago aquí, ¿no es cierto? Pero es la gran pregunta de todas las preguntas. Ellos ya la dieron la respuesta con la doctrina copernicana. Sos un mono evolucionado en una roca, en un espacio, en un universo en expansión, etc. Ya te dieron la respuesta. Pero también dice el tipo, le pregunta al periodista, le dice, bueno, vos en este libro también decís que los humanos tenemos un superpoder para dominar el mundo. ¿Cuál es ese superpoder? Y el tipo le dice, y te lo reconecto con esta cuestión de la metafísica, le dice, sí, el superpoder que tenemos es que podemos imaginar y visualizar. Y podemos crear historias ficticias que aunque no sean realidad,
tienen un funcionalismo en la sociedad. Vos no vas a, él dice así expresamente, dice, no vas a convencer a un grupo de chimpancés que construyan una catedral por fe, que construyan una nave espacial para ir a la luna, dice el tipo. Pero sí a un grupo de seres humanos. Y esa construcción o esa meta es alcanzada por un ideal que no es material, que no hay una partícula de fe, no hay una cuestión, es simplemente levanto la catedral o construyo esto para mejorar la vida de ser en pos de que mi fe sea correcta, digamos, básicamente. Entonces, es un superpoder que tenemos. Y Hollywood eso te lo pone en la cara. Yo lo viví con Volver al Futuro. Y ese superpoder que vos considerás así de creación, ¿no? Desde el terraplanismo, ¿vos considerás que tenés esa responsabilidad de generar esa realidad en las personas? Porque convengamos que nosotros venimos con una visión, ¿no? Con un adoctrinamiento, una bajada de línea de la Tierra esférica. Pero vos empezás a proponer un cambio de perspectiva, una visualización totalmente distinta. Con una cosmovisión nueva. Una cosmovisión nueva, exactamente. Y esa cosmovisión trae también, digamos, aparejado un montón de cosas. No solamente el hecho de decir, bueno, mira, la Tierra cambió por cómo es, por las bases y todo lo que uno cree, sino que también a nivel emocional, a nivel de creencias, a nivel de linaje. Sí, claro. Pasás de ser una parte del centro de la galaxia a ser el centro. Mira, un sociólogo que ustedes seguramente conocerán de acá de La Plata, Rafael Currao, cuando él se metió en esta temática desde la sociología, ¿no? Que tiene de alguna manera esa disciplina que te permite ver desde afuera a grupos, ¿no? Culturales. Entonces él se metió en el terraplanismo diciendo, bueno, pará, acá hay un movimiento que antes de ayer no existía. Ahora son millones de personas, yo como sociólogo tengo, ¿no? Las chapas, como para poder, tengo los papeles como para poder aislarme y ver ese grupo de personas desde afuera y ver qué les pasa, por qué de golpe creen que la Tierra es plana. Frente a toda, no la evidencia, porque no es evidencia, pero sí frente a toda esa manipulación cognitiva desde la televisión, desde Hollywood, solamente que en lugar de ser una película como Gravity de Sandra Bullock o Star Trek, te la ponen en un noticiero, el periodista no tiene ni idea de la Tierra esférica, pero te muestran un astronauta ahí en la tele y vos lo ves como si fuese algo real. ¿Por qué existe esto? Entonces, él decía, está bien, esta gente lo que pasó de ser inquilino a ser propietario del mundo. Claro. ¿Entendés? Volvés otra vez a esta idea cabalística, iniciática, de que una de las actividades que viene a ser no el individuo, sino el ser humano como grupo es ser el jardinero del mundo. Dios nos puso, no es que estamos hablando del Dios mórfico judío-cristiano, no, estamos hablando como esta superinteligencia que por alguna razón creó este plano de existencia y de experiencia. Obviamente que sos jardinero del mundo. ¿En qué sentido? O sea, no te podés destruir tu propio mundo, te estás destruyendo tu propio videojuego, ¿no? De alguna manera. Entonces tenés cierta responsabilidad. Hoy se entiende un montón de cosas que tiene que ver con esta Agenda 2030, Agenda Verde y demás, como esa idea del jardinero del mundo te la están usando en tu contra, ¿viste? Pero bueno, a lo que voy es, pasás de ser un inquilino, o sea, este mono evolucionado en una roca que en cualquier momento viene un meteorito y nos mata a todos como supuestamente pasó, a, no, yo soy el dueño de esto, no el dueño en términos legales, jurídicos. El que acciona, digamos. El que acciona, soy la especie, estoy encarnado en una tecnología biológica que definitivamente tengo una responsabilidad tremenda con el entorno y la vida que sucede alrededor mío. O sea, vos tenés la visión de que somos creados. Totalmente. No es que tenga la visión, la verdad que... Digamos, la teoría de la evolución no puede explicar la aparición de conciencia y de vida orgánica sin irse a los asteroides. Stephen Meyer? ¿Lo tenés a Stephen Meyer? Sí, claro. Bueno, sí. Yo leí un libro y quedas careta con eso. Totalmente. El de la firma. El de la firma del ADN. Sí, quedas muy careta. No, por eso hay toda una inteligencia, hay una expresión, hay un lenguaje de geometría sagrada en todo. Y eso por lo general es una inteligencia. Tiene como un autor, esto no puede ser al azar. Eso está claro. Esa biología que vos decís nos permite a nosotros tocar, ver, pensar, oír, ¿no? Percibir Bueno, ahí incluso te diría que ahí está muy, muy bien la doctrina copernicana. ¿Desde qué lado? Vos pensás que ellos parten con unos axiomas que no son científicos, sino que es una apuesta de conducta al individuo para que acepte la doctrina copernicana. Ellos te dicen, cuando sos niño, de adulto también te lo repiten lógicamente, te dicen,
vos nacés no solamente en términos filosóficos con un pecado, no en términos económicos con una deuda, porque ya nacés con deuda, depende del país que ya naciste con deuda, sino que además nacés con deficiencia. ¿Por qué? Porque vos nacés solamente con 5 sentidos. Esos 5 sentidos están limitados y además te engañan. Por eso vos nunca vas a poder sentir la rotación de la Tierra, nunca vas a poder ver la curvatura, porque además sos muy pequeño, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si vos aceptás esa regla de juego, vos ya te estás disminuyendo. Ahora, cuando vos vas indagando en todo esto, vos decís, 5 sentidos y la telequinesis y la telepatía y la visión extraocular y la salida del cuerpo y los sueños y, ¿entendés? Y tantas otras cosas que se desarrollan incluso a veces con una planta maestra o a veces de forma natural o con cierta práctica. Entonces, esta idea de que no, 5 sentidos están limitados, te engañan, usás solamente el 10% del cerebro, son creencias, pero como la creencia es el software más potente de creación de realidad, es como que a vos te den un Windows limitado, Claro. ¿entendés? Es como que a vos te dan el Windows, pero te lo limito, ¿entendés? Y solamente podés usar hasta acá. Pero bueno, volviendo a esa pregunta entonces, si vos te sentís con esa responsabilidad de transmitir una nueva forma de pensamiento. Una cosmovisión nueva. Esta cosmovisión, perdón, Sí. esta cosmovisión que vos venís a traer, a mostrar, digamos, tiene ciertas responsabilidades también que tienen que ver con un montón de personas que se están sumando Sí, a este claro. movimiento y que están generando una dualidad también. Así como me imagino que de este lado terraplanista está a la izquierda, está a la derecha, me imagino que también en el terraplanismo están Sí, claro. estas ramas. ¿Y vos cómo lo ves eso? ¿Cómo lo ves de cara en futuro a eso? Al terraplanismo, que ves que tiene un crecimiento, ves que vos sos una de las caras de eso. ¿Cómo te ves de acá a unos años? Mirá, yo creo que si vos me preguntás si me siento responsable, claro que sí, pero lo tomo desde la palabra responsable de tener que responder. Entonces, esa responsabilidad uno si quiere la puede abogar o utilizar en distintas áreas. Yo me siento responsable en cuanto a ir a dar la cara a los medios de comunicación sabiendo que te van a matar, a responder de alguna manera técnicamente y filosóficamente y culturalmente, pero sin perder mi autenticidad. Yo ante todo soy un individuo. Yo lo que te pido es, yo trato de ser lo más respondedor en relación a lo que me toca interactuar del otro lado, pero no voy a dejar de ser el ser que soy hoy en día. A mí me gusta ir por el lado del humor, tengo mis falencias, soy un ser humano haciendo una experiencia encarnada en donde tengo mis equivocaciones y de alguna manera yo no me puedo sentir responsable porque vos del otro lado me pongas como un ídolo en el cual no me puedo equivocar o no puedo tener un pensamiento distinto al tuyo porque como carne o porque me gusta el mapa de Gleason y no me gusta la versión bíblica del terraplanismo. No, en ese sentido no entendiste nada si lo ves desde Claro. ese lado. Ahora, en términos de dónde, porque para mí lo más importante, como dicen en tantas historias, bueno, y yo lo siento así, si vos mantenés una línea y una coherencia durante el tiempo, es la gente la que te elige como un guía, si se quiere. Un guía porque a mí me gusta Landucci como explica la parte técnica, pero a nivel espiritual está totalmente desorientado. Me han dicho mucha gente que sigue la Biblia o que sigue otras culturas. Y me parece perfecto. En ese sentido, yo siempre, este tema yo lo inicié desde lo técnico. Para mí la discusión era si la Tierra se curvaba o no se curvaba a la distancia que supuestamente tiene que ver de caída de curvatura y por qué se ven objetos que deberían estar ocultos. Edificios, no sé, me voy a Colonia, veo Puerto Madero y tantos otros ejemplos. Otra vez mostraban fotos, la otra vez. Claro. ¿Lo subiste? Ayer, ¿no? Ayer, exactamente, hay un montón. Hoy en día hay cientos de ejemplos de cada vez con tecnología que tenemos hoy óptica, se logran ver objetos a 300, 400 kilómetros que no se debían ver. Los pilotos, ¿qué data te tiran? Espérate que te Sí, cierro sí. el anteo. Entonces digo, en ese sentido me siento responsable si vos Ok. también entendés del otro lado que yo soy un individuo y que yo tengo mi estilo, tengo mi originalidad y sin faltar el respeto se podría decir, así como yo acepto que vos tal vez te guste más esta temática por cuestiones religiosas que técnicas, vos aceptá que yo también tengo mis puntos de vista que pueden ser contrarios. Pero sí me siento en la... no es que me sienta responsable en ese sentido, ¿viste? De ir
intachable, que no me pueda, ¿viste?, equivocar, que no me pueda, no sé, prender un pucho, ¿me entendés? Claro. Porque, ¿viste? Ese Pero, fanatismo por ejemplo, del por purismo, ejemplo, ¿viste? desde la parte de, yo soy preparador físico, desde ese lado uno busca siempre que la persona pueda conocerse primero a sí misma, porque tiene que ver con eso. Está bien, eso es una gran máxima. Claro, como para arrancar a decir, mira, yo como mínimo saber que puedo hacer fuerza de este lado igual que de este lado, de esta pierna igual de este lado, tener una buena base de zona media, o sea, conocerse. Primero, mirá que loco, del deporte pasa eso. Obviamente que después uno busca lo estético y todo lo demás, ¿no? Pero ya en tercer plano. Pero en primer plano es conocerte vos, tus limitaciones, tus posibilidades, tus virtudes, y a partir de ahí empezar a construir según lo que vos querés buscar. Si es una lesión, si es una mejora física, depende del objetivo que uno esté buscando. Desde tu lugar, como una de las caras del movimiento, ¿qué es lo que vos buscás con el terraplanismo en la sociedad? A ver, yo creo que eso, a medida que va pasando el tiempo, la palabra no sé si es mejorar, pero te vas reorientando, ¿no? y como afinando, si se quiere, a lo que tal vez vos ves como lo lejano. Lo lejano o lo más ideal es, obviamente, yo lo que quiero transmitir es una información que sirva de punto de apoyo para que cada uno se empodere desde la individualidad y desde la potencia que tenemos como seres multidimensionales que somos, que no somos solamente materia en un universo en expansión, en una roca voladora, sino que tenemos obviamente toda una serie de características que tienen que ver más con el plano de la no materia, que involucran y que de hecho no se involucran, sino que desde ahí es de donde se baja de alguna manera la realidad que nosotros generamos, ¿no? O sea, esa idea del poder de la visualización, el poder de la atracción, las leyes herméticas, cómo comunicarse, si se quiere, con ese mundo sutil, ¿bien? Lo han hecho un montón de otras culturas en la antigüedad, ya sea desde la alquimia hasta el chamanismo, incluso bien entendidas las religiones institucionalizadas. Yo te dije que en una primera capa era la de control social, pero después la misma Biblia vos la podés interpretar en un montón de otras facetas que tienen un potencial tremendo. Entonces, mi idea, aprovechando la tecnología, aprovechando las redes sociales, volviendo al punto anterior en donde la gente reconoce algo en vos que le hace bien y te posicionan como una guía, ¿no? Como una recomendación de seguí a este flaco, seguí a este otro, simplemente. Lo que quiero es eso, es expandir la información esta que a mí me hizo tan bien y que la quiero expandir. Obviamente se está formando una red, digamos. Ese tipo. Sí, se está formando un movimiento donde hay obviamente pequeñas diferencias, como te puede traer un mapa, el mapa de Gleason contra, ¿no? Porque el sol es 24 horas, entonces la gente ya se pierde en ese laberinto y no terminan de entender el mensaje, porque esto es simplemente una explicación para la mente, pero lo importante es la cuestión más álmica y espiritual, ¿no? de sentirse fuera de la doctrina copernicana. Y después lo otro, obviamente, la responsabilidad, también lo digo, vos sos el responsable de elegir lo que te sirva de mi mensaje. Okay. ¿Entendés? Porque se termina dando como el arquetipo Maradona. Claro, ¿Entendés? En el sentido de, ¿viste? Lo tomo como futbolista, no lo tomo como persona porque se hacía esto, aquello, lo otro. Está bien, bueno, esa es tu responsabilidad. Eso ya es más de cada uno. Bueno, pero volviendo a lo argentino. Claro. Volviendo a lo argentino, digo, ¿viste? Ahora, yo tampoco soy un tipo desequilibrado que va en la incoherencia que yo te estoy tratando en ese contexto, de dar un mensaje y me ve tirado en la calle revolcado. Claro. Hay una coherencia. Hay una coherencia. Puede haber algún desvío. No, los sos vicios, una persona. Cerati decía, ¿no? Los vicios no son del cuerpo, ¿no? Son más de una cuestión mental, que a veces uno tiene sus desequilibrios y lo que uno te ve como un vicio, te lo puede ver como un pasaje y volver. No, está Estoy bien, hablando pero... del hecho de me han incendiado por fumar un tabaco. Claro. ¿Entendés? Y vos decís, yo no fumo, de hecho acá no me pucho, pero cada tanto me gusta el tabaco en una reunión. Bueno, loco, tampoco... Tabaco, estamos hablando de tabaco, ¿no? Estamos hablando de tabaco. Ok, No, he tomado ayahuasca. Ajá. He fumado marihuana, claramente, como planta medicinal, sí, claro. Obviamente. Y no tomo cerveza, pero me gusta un vasito de vino. Me gusta aclarar estas cosas porque digo, claro, si vos decís, che, Landucci está todo el día tirado borracho, vamos a ayudarlo. No, pero... Se desvió, le entró un espíritu maligno. en la persona Igual que... no tiene nada que ver Claro. con el mensaje tampoco. Por eso te digo que la responsabilidad del otro es de separar... Yo te la lo que cuento no. y después si me la quiero dar en la pena no me rompa la Ahora, pelota. vení como amigo o vení... No, hay gente que te puede decir, mirá, loco, vos me ayudaste un montón en orientarme esto. Yo creo que vos estás desorientado en esto. Y yo te escucho. Claro. La decisión después es mía.
Claro. Ahí sí tengo una responsabilidad sobre mi propio ser, ¿no es cierto? Pero creo que en el mensaje yo me siento coherente. O sea, conocí miles de personas y la verdad que salvo algunos casos extremos como estos que te digo, que te va a venir un testigo de Jehová y te va a decir no festejes el cumpleaños. Claro. Y yo le digo, no, yo ya no festejo el cumpleaños, yo festejo la analema, porque tomé un objeto, un fenómeno del cielo, de la astronomía, el analema solar, lo interpreto en una tierra plana, me parece perfecto el 8 que se dibuja, y ahora yo no digo más cumpleaños, digo feliz analema. Entonces utilizo un festejo, ¿no? Bueno. ¿Cuándo lo celebrás? 27 de marzo, en mi caso, que es el tropical. Ahora, el martes. No, en marzo. No, marzo. marzo. Ya pasó el año, Sí. el año pasado, ya pasó hace un par de meses. A lo que voy es, a mí me gusta la pregunta esa, y me gusta dejarlo aclarado desde ese lado. Sí me siento un referente, sí, y porque la gente me puso como referente, Ok. si no, no me recomendaría, si no, no estarías acá. Y me siento responsable de responderme a mí mismo, y depende a dónde voy, respondo, y trato de responder por la gente que a mí me eligió como referente. Ok. ¿Entendés? Independientemente de algunas... Desde esta cuestiones. pregunta se me desprendió otra pregunta que es, he visto que hay sociólogos en el equipo. Sí, claro, Rafael Currao. Visto uno que de hay ellos. pilotos de avión. Hay antropólogos, hay ingenieros, hay arquitectos, hay astrónomos. ¿Cómo te manejás vos personalmente a nivel psicológico? ¿Vas al psicólogo? ¿Hablas con algún profesional? ¿Hay en el grupo un psicólogo? Hay varios psicólogos, sí, hay varios psicólogos. ¿Cómo los ves vos a los psicólogos? Porque, ¿qué pasa? O sea, analizarte con un psicólogo, viste que uno a veces encima tenés que encontrar el que encaja, digamos, o que vos te sentís como preparado, libre para poder contar. Pero además de eso, un psicólogo con un pensamiento diferente que ya viene, digamos, marcado de la base. ¿Cómo lo ves vos a eso? Mira, bueno, profesionales hay de todo, porque estamos hablando de millones de personas que se han volcado, y está bien, no hemos tocado, y está bueno, ni un solo punto técnico, no hemos hablado ni la observación a larga distancia, ni los eclipses, ni si el agua se curva o no se curva, si la Tierra gira, si no gira, los experimentos Michelson-Morley, etc. Ya vamos a eso. Está bien. De todas maneras, eso hoy en día está al alcance de la mano. O sea, sí, se exactamente. hizo tan buen trabajo y la gente, cada uno desde su lugar ha aportado, ya sean libros, canales de YouTube, etcétera, toda esa información técnica que era necesaria al principio, porque al principio la responsabilidad era de explicarlo a nivel técnico. Una vez que satisfaces la mente, vas a tener que ir a satisfacer los otros cuerpos. Claro. ¿Entendés? Entonces vas a tener que explicarte, y por qué el engaño es económico solamente el engaño, es espiritual también, es filosófico, qué pasa a nivel histórico, cultural. Entonces, Claro, primero para iniciar esto del terraplanismo y para que la gente conozca, para que conozca también a la persona detrás de todo esto que está pasando, que es lo que yo primero quería hacer, El viaje. porque más que una entrevista es un poco conocerte Bien. para poder mostrar. Yo creo que no podría hablar de alguien si no tengo esta charla. No, y te agradezco. Entonces es un poco eso. Después, acá tengo las 3 falacias, que es apelación a la mayoría, para que la gente las conozca. La mayoría de los científicos del mundo dicen que la Tierra es esférica, vos no. Eso es lo que te dicen. ¿Por qué decís una locura como esa? Claro. Ad hominem, que es el ataque personal, que lo ha sufrido muchas veces en la televisión, lo he visto. Vos estás loco. ¿Qué es lo más fuerte que te dijeron? Se zarpan. Se van un poco al carajo. ¿Cómo lidias con Bueno, eso? a nivel periodístico, no he tenido una falta de respeto como a nivel comentario en vivo. O sea, viste que el anonimato, ¿no? La máscara del arroba Pepito1423 te da cierta impunidad. Y me acuerdo en la radio Metro, la primera vez que me hace una entrevista a Nicolás Artusi, creo que fue en el 2017 o 2018, me acuerdo que se terminó haciendo trending topic. Bueno, yo ahí, después de la charla esa, al tipo le fascinó tanto a nivel comunicación que terminó organizando un debate. Fue el primer debate que se hizo públicamente en ese momento era Helio, se llamaba Helio la persona, imagínate el sincretismo, el sincronismo que hay ahí. Helio, y no me acuerdo el apellido, y era algo así como el director de... Uno que se fue puteando, ¿no? Sí, más que puteando se fue mal, con una disonancia cognitiva que era increíble. O sea, el flaco estaba muy dolido. Era el director o no sé qué carajo de la meteorología, ingeniero en meteorología, una cosa así, representaba a la meteorología argentina en un sector de Buenos Aires, no sé exactamente el cargo.
Eso terminó siendo trending topic, pero en la primera entrevista que me hace Nicolás Artusi me dice, mira, yo la verdad la semana pasada en esta sección Conspiranoia se llamaba, entrevistamos a un flaco que decía que vivía con un fantasma en el baúl de un auto, literal. Y la gente, qué capo que son, no sé qué, así, a mí me pasó esto. Yo acá estoy leyendo mensajes que dicen que cortarle las piernas, que no se reproduzca, le faltó potasio en el embarazo a la madre. Sí, sí. Fue al principio, yo me acuerdo que a mí lo que me llama la atención, porque yo cuando escucho esto digo, no, esto es cualquiera. Lo que nos pasó a todos, yo también. Claro, esto es cualquiera. Pero lo que más me llamó la atención es la gente, la furia. La furia. Bronca. Y bueno, por ahí te das cuenta lo bien entretejido que está en el Claro, los dogmas. Claro, ¿cuál es el problema si el loco quiere creer esto? Dejalo, hay gente que cree que vienen de Venus y no hay esa bronca. Por eso no mismo esa, los entonces, lentes. Los lentes representan el dogma que nosotros tenemos. Y bueno, abrir un poquito esa puerta tiene que ver. Eso fue lo primero que dijo, a ver qué están diciendo, porque dije, no puede haber tanta violencia gratis. Sí, bueno, a mucha gente le pasó eso, sí. Sí. Porque no estaba bueno. Bueno, falacia dominant, la falacia de cantidad, que sería esta cuestión de... Y después tenés la de petición de principio. Ok. Y vos citaste una más. No, estaban las tres. La verecundia, la apelación a la autoridad, el ataque personal y la apelación a la mayoría. Yo voy a hacer una preguntita corta. ¿Cómo nace el movimiento terraplanista hoy? ¿Dónde nace? ¿Acá, en Estados Unidos? ¿Dónde se mueve? Bueno, en realidad... ¿Cómo llegás vos ahí también? En realidad, cuando vos vas a la historia, que es una parte muy interesante, te das cuenta que la discusión nunca fue cerrada del todo. O sea, esta idea de que no, ya los griegos sabían, ¿no? La falacia justamente temporal, ¿no? Claro. Porque ya los sabían. ¿Qué me calienta? Sí, que en la época el griego ese también creían que Zeus con un rayo te manejaba. ¿No? O sea, sí. Está bien, yo lo tomo mitológico, ya sé, pero digamos, a esa gente ateo materialista que toma literal eso, tomemos literal también lo que pensaban los griegos de esa época. Claro, ¿No? claro. Ah, no, eso no, ¿viste? Bueno. Digamos que la discusión nunca fue zanjada porque obviamente no había manera de comprobar empíricamente. Eran planteos filosóficos. Vos pensás que recién hasta Francis Bacon, o sea, hasta pasada la mitad de la Edad Media, si se quiere, un poquito más adelante del 1500, es donde empieza a formularse el método científico. Previo a todo eso, no existía el científico como una figura sistematizada de la observación de la naturaleza. Eran escuelas de pensamiento, la pitagórica, la ptolomeica, se estudiaba el cielo y simplemente se lo estudiaba desde la kinemática, ¿no? O sea, anoto estadísticamente los movimientos y después veo en una tabla que hay cosas que se repiten, establezco un ciclo. Los eclipses ya se predecían desde el ciclo de Saros, o sea, no es que porque la Tierra es esférica yo puedo predecir un eclipse, se siguen dando exactamente igual, lo único que mejoró con la tecnología es el lugar a dónde va a pasar, pero no el momento en el que eso ya se sabía. Entonces, esta idea de si la Tierra era una esfera seguía estando en el ámbito especulativo, o sea, se planteaba con, obviamente, argumentos, ¿no? Comparativos, pero todo se asumía de la premisa que la Tierra era una esfera, aunque yo no la pueda comprobar. Entonces, si la Tierra es una esfera, bueno, pero pará, y si no es una esfera, ¿cómo explico un eclipse? ¿Hay otra manera de explicarlo? Sí, claramente hay otra manera. Bueno, claro. Entonces vos te vas dando cuenta que ese nunca estuvo zanjado y la parte más, la pelea más justa, si se quiere, hasta creo que ahora estamos nosotros mucho más en ventaja, a pesar de que la mayoría del mundo, de la gente piensa que la Tierra es una esfera, no importa, en términos científicos tenemos nosotros todas las de ganar. Fue hasta la entrada del siglo XIX y siglo XX, donde estaban estos movimientos en Inglaterra, porque claro, en Inglaterra estaba la Royal Academy de Londres. Desde claro. Inglaterra, entre comillas, viene la idea de no la doctrina copernicana en sí, porque eso viene obviamente de Italia, pero la Royal Academy de Londres es como el sumum de la astronomía junto con la francesa, ¿me entendés? Entonces estaba todo ahí. Claro. Bueno, de ahí vienen estas personas que se citan hoy en día como Samuel Robotham, como el propio Gleason, sí, ¿entendés? Vienen de claro, vienen de Inglaterra, vienen de una orientación cristiana, obviamente, porque la Biblia decía que, y bueno, hay un montón de científicos en la actualidad que también son cristianos, no pasa nada con eso, pero se hacían experimentos, ahí está el famoso canal de Belfort, ¿no? Y la explicación del barco que desaparece, okay. Ahí se empieza a establecer, está John Carpenter que establece el libro de las 100 pruebas que demuestran que la Tierra no es un globo giratorio, 100 en aquel momento porque todavía no teníamos aviones, ni helicópteros, ni un montón de otras cosas. Y la óptica de ahora.
ni la óptica de ahora. Entonces ahí hay como un corpus bien establecido, bien jerarquizado de experimentación científica para demostrar que la Tierra no era un globo. Hasta que aparece el siglo XX y empieza después de la Segunda Guerra Mundial con la Operación Paperclip. Se llevan los científicos nazis, tanto Rusia como Estados Unidos, Sí. por eso son los dos países inicialmente con programas espaciales, y toman la tecnología del cohete B-2 y empiezan el desarrollo de la carrera espacial. Y se dice de alguna manera que ni siquiera el Sputnik, porque el Sputnik es un satélite supuestamente que emitía un pitido y eso se usó más para asustar a la población norteamericana con el comunismo que para cuestiones científicas. Pero sí, supuestamente creo que es el Vanguard 1 que empieza como a bajar imágenes de la Tierra esférica vista de afuera. El propio cohete B-2 toman esa tecnología y ponen por primera vez una cámara. Lo que pasa es que toma fotos que si vos la unís, si la unís así, las fotos las pones así, el horizonte es plano. Si vos las fotos las pones así, el horizonte es curvo. Sí. Entonces, bueno, hasta que de alguna manera la carrera, ya con las misiones Mercury y las misiones Géminis, con esas cuestiones que le mostraban al público rudimentarias, que hoy las ves y decís, es peor que un Family Game. Sí, Yo sí, soy sí. director de efectos visuales, te lo puedo decir. De hecho, el traje también. El traje que Todos usaban los rusos trajes, era todo. esto y- Pero, por Todo. ejemplo, en Gleason. Pero pará, termino esta, perdóname. Digo, ahí es donde el sistema dijo, acá la tenemos ya ganado. Porque toda esa gente que me cuestionaba desde la matemática, desde la observación Sí. en tierra, yo ahora al resto del mundo, que así como antes eran analfabetos y tenían el pastor, la gente en esa época salía a laburar. Nadie se ponía a estudiar ni astronomía ni matemáticas, algo que te dedicaras a eso, punto. Sí. Ni te preguntaba la forma de la Tierra. Ahora desde la televisión yo ya les muestro que es una esfera y cualquier explicación que le den de Claro. acá desde Tierra no los va a convencer. La batalla cultural la tengo ganada yo porque tengo los medios de comunicación. Y ahí empezamos con las revistas, esto, aquello, lo otro, falacia de cantidad, empiezan a meter argumento. Y ya en la década de los 80 empiezan a aparecer personajes en la televisión, pero muy payasescos, no porque fueran a propósito, pero evidentemente no tenían la tecnología de su lado y los ridiculizaban en televisión. Hasta que en el 2011, 2012 empieza, por lo menos que yo sepa, Eric Dubey, Eric Dubey. un norteamericano que vive, creo que en Tailandia, tipo que se dedica a las artes marciales, al budismo y demás, escribe un libro que se llama La Conspiración Atlante y después saca un libro que se llama 200 pruebas de que la Tierra no es un globo giratorio, tomando esas 100 pruebas de Carpenter y añadiéndoles 100 pruebas de la modernidad, el uso de helicópteros, aviones, giroscopio, Y en el 2015 la tomo yo. Pero no la tomo yo porque se me ocurrió a mí, la tomo porque buscando información para una columna de radio que yo tenía acá en la Ciudad de La Plata, me doy con una nota en Facebook de un ingeniero en telecomunicaciones que explica cómo funciona el GPS y que los satélites en realidad sí existen, pero son múltiples tecnologías que tienen que ver con Zeppelin, globos estratosféricos, fibra óptica de internet, radares, rebote ionosférico, y el tipo en la nota, viste, la nota era impecable. Y al final dice, además, la Tierra no es... los satélites no existen como nos contaron porque la Tierra no es esférica. ¿Viste? ¿Cómo que la Tierra? Y el tipo decía, busquen imágenes reales de la Tierra esférica. Entra a Google. Está loco este tipo. Todo CGI. Claro. Yo mismo había hecho para History Channel, Claro. ¿entendés? Yo me había bajado ese Yo me había PDF. bajado eso. Empiezo a ver, viste, todo CGI, algunas parecían un poquito más reales. Está la famosa Blue Marvel de 1972, que en esa época no existía el CGI. Pintada. Pero cuando te pones a ver, tenés la patente de 1905 de la pelota de madera ya diseñada con la distribución continental, después ve que está pintada a Y mano, bueno, ¿dónde vamos? la Es foto no está en raro. estrella. Es raro porque vos te vas de vacaciones y sacás 90 fotos. O sea, mirá si vas a ir al espacio y sacás una foto. Ponele que te convenzan por la dificultad. Ponele. Busco imágenes de satélite, ahí sí, todo CGI. Lo más realista es la Skylab, que es foto una miniatura como se hacía en esa época porque no había nuevamente CGI. Y lo de la actualidad de la ISS, pero que muy dudoso, fácil de crear, siempre se ven todas nubes, nunca están las estrellas, los videos no cambian de forma las nubes. Yo te estoy hablando en ese principio. Sí, sí, Hoy sí. en día después desarrollamos mucho más, pero viste, digo, puta madre. Hoy por hoy, ¿cómo lo ves a eso? A esa lucha con la Pará, tecnología. y esto fue lo que me desprogramó. Y el flaco dice, busquen videos
de globos estratosféricos lanzados desde tierra hasta que alcanzan los 40 kilómetros, 35 kilómetros de altura. Busco, aparece en ese momento había uno que era la Dog Cam, o sea, era un globo estratosférico lanzado desde tierra, todo completo el viaje desde que sube hasta que llega a los 35 kilómetros de altura y después hasta que cae, con dos cámaras, una cámara apuntando para adelante y la otra apuntando para atrás, el cartelito que decía Dog Cam y un número de teléfono, porque era un lanzamiento publicitario, para que lo llamen simplemente. Claro. Como hoy, viste, se ponen un chisito. Sí, sí. Pero la cámara no tenía una GoPro. Tenía un lente, que obviamente el lente va a ser siempre convexo y va a distorsionar, y lo máximo que podés ver es un círculo que tu mente cree que es una curva, pero es un círculo de cómo ve el lente el ojo humano. Y la cámara va subiendo, ¿viste? Y yo lo voy viendo y se veía, y claro, es real. Vos lo ves de suelo, 35 kilómetros, horizonte a la altura del observador, el sol ahí local, con el hotspot abajo, más, o sea, un cono de luz, de distribución de cono de luz, por eso el día y la noche, ¿no? Y la otra cámara para el otro lado, la luna, en el mismo plano de la eclíptica, ¿entendés? Entonces, puta madre, me agarró como una sensación. Claro, sí, sí. Porque claro, la Tierra esférica siempre la vi en History Channel, en la NASA, ¿viste? Y la ves ahí media rara. Esto era las nubes cambiando de forma, el avioncito que pasaba por abajo, ¿me entendés? Entonces digo, es plana. Pero así, o sea, tardé 15 segundos. Vi esas tres cosas. Busqué satélites CGI, globo dudoso, cámara de altitud, es plana, dije. Y me agarró, yo ya estaba metido en el mundo conspiranoico, ya hacía 2 años que tenía una columna de radio, hablándole a la gente de la NASA, diciendo que la NASA ya tenía gente viviendo en Marte, me comía todas esos bolazos, ¿viste? Y ahí dije, puta, si la Tierra es plana se va todo al carajo, o sea, la gente se vuelve loca. Dije, o sea, se va a saber la verdad de todo, pensando que iba a ser algo bienvenido. Claro. Entonces salgo a hablar con los grupos que yo seguía, me cagaron a puteada. Yo decía, pero es plana, boludo, le digo, es plana, fíjate, buscá, ¿no? Después empezás a hacer los números, los cálculos. Y la gente, así como vos me preguntás lo de los comentarios, la propia gente del ámbito de la información alternativa, también fuimos programados con la cuestión OVNI, sí, ¿no? sí. Lo reemplazamos Los Ángeles por los extraterrestres, entonces ahí, y la gente loca diciendo, no, eso es disidencia controlada, eso es una operación psicológica. Pero ¿cómo es una operación psicológica en la naturaleza, boludo? Si yo estoy mirando Puerto Madero desde Colonia a 3 metros de altura, la caída de curvatura son 186 metros y ningún edificio supera, salvo 2, los 170 metros. ¿Cómo me hace decir que me está mintiendo la naturaleza? ¿Me entiendes? Esa es la ventaja que tenemos. Y bueno, y ahí empezó el viaje. Y sí te puedo decir que del habla hispana, Oliver Ibáñez y yo fuimos los dos primeros. Lo que pasa es que Oliver tal vez no era tan técnico. Y ahí empezó el movimiento en el habla hispana. En el habla norteamericana ya estaba Eric Dubay, después apareció la gente de Globbuster, que yo tuve contacto, participé en las conferencias allá. Y sin un peso, totalmente atracción a sangre, y con el convencimiento que la naturaleza es el juez y que las pruebas nos avalan, hoy somos millones. En donde hay piloto, astrónomo, arquitecto, ingeniero, gente de a pie. A mí me han escrito gente que trabaja en el ARSAT. Ingenieros en sistema que han trabajado en el ARSAT, que me han mandado fotos de ahí adentro y me decían, nosotros nunca vemos el satélite. Todos estos datos que recibimos por cable de fibra óptica. Claro. Y el plan ARSAT en realidad es el plan federal de internet, que consta de fibra óptica, rebote ionosférico. Al final terminás siguiendo esto y te das cuenta. Ahí aparece la cosa. Claro. Si la naturaleza no es el juez, y vos no podés por vos mismo constatar que no hay curvatura, esto se terminaba en 14 segundos. No ibas a tener un ingeniero perdiendo tiempo como J. Tolan, que hace una observación desde un avión a 10 kilómetros de altura, donde solamente podrías ver 357 kilómetros, y el tipo ve 980 kilómetros. Y se sigue viendo plano y sigue viendo tierra más atrás de las montañas que ve. Entonces, a lo que voy es, a mí me decían que esto era una moda y vos te das cuenta que es una tendencia. Y vos pensás que la Tierra plana fue lo que hizo cambiar el algoritmo de YouTube. En el 2019, en la entrega de los premios Nobel en Chile, Teresa María Ruiz, premio Nobel de Economía, de Ciencias Exactas, arranca diciendo que había que matar el pensamiento mágico de aquellos que pensaban que la Tierra era plana, porque eso iba a destruir el sistema educativo, yo diría reestructurar. Y a partir de ese momento, en Estados Unidos aparece públicamente el Congreso pidiéndole a los CEOs de Facebook, Twitter e YouTube, en YouTube la mujer que se llamaba Mrs. Down,
que dice, bueno, vamos a poner carteles. Antes no existían los carteles abajo de autoridad que te aparecen ahora, ¿viste? Sí. Vos decís terraplanismo, abajo te dice un link a Wikipedia. Hablas del 11S, ¿no? Sí, bueno, sí, eso fue por la Tierra plana. El congresista le dice, yo quiero saber cómo van a frenar, por ejemplo, la gente que dice que la Tierra es plana. No la que dice que el 11S, no, Claro. la de la Tierra plana. Es muy llamativo. Y es bueno, muy llamativo. Aparece, a nosotros nos apareció el cartelito. Sí, sí, una de las chicas dijo algo de tierra plana de las pibas. Claro, Y al nosotros- toque tú. porque nosotros no mencionamos tierra plana en ningún momento en el video, salvo la chica que habla de eso, que yo vine viendo que también hablando un poquito, dijo la palabra tierra plana y salió el cartelito. Mirá, yo les directamente. propongo a todos los que nos están escuchando que hagan este ejercicio. A nosotros todo el tiempo el teléfono nos escucha. Si yo ahora me pongo a hablar de comida para perro, Olvidate. en 12 segundos abro y tengo 14 publicidades de comida para perro. Vos entrás a YouTube y ponés ensalada de César. Te va a salir 27 recetas de ensalada César. Vos vas a poner masonería. Te va a salir los masones, los buenos tipos que ayudan a construir sociedades. Vos ponés ufología, extraterrestre. No pasa nada. No pasa nada. Poné tierra plana. Poné, Creo que sale Crespo primero. poné tierra plana es. Yo quiero saber por qué la tierra es plana, pregúntale. Y es todo. No, la tierra no es plana, la tierra no es plana, la tierra no es plana, la tierra no es plana. Y en la página 114 recién te aparece un video de Nur para todos. Entonces voy a decir. Si yo te estoy pidiendo la recomendación, yo quiero. Vos ponés. Dios existe, te van a aparecer Sí. todo video de que Dios existe. El evangelismo, te va a aparecer video de evangelista, no te van a aparecer video de satanista. No, la única temática es la tierra plana. Vos pones tierra plana y te sale tierra esférica. Entonces, en YouTube te estoy hablando, YouTube. ¿no? Entonces, bueno, son cositas que hay como lo que se llama un control de daño colateral. Porque claro, es esto que hablábamos, o sea, la persona que se mete en la tierra plana, y esto lo digo por experiencia propia, de hablar con la gente, porque nosotros salimos de YouTube, hacemos encuentros, hacemos conferencias para dar un abrazo. Y para escuchar a la gente, que no te puede contar su historia en un comentario, Claro. por más que ponga un superchat, ¿entendés? Entonces vos ves con la gente que charlas y te dice, yo gracias a la tierra plana me terminé dando cuenta de esto, y empecé a conectar con gente así, claro, y se abre un abanico. Siempre hay que separar la paja del trigo y siempre va a haber casos extremistas, porque lo hay en la ciencia normal de hoy en día, en la salud normal de hoy en día. Pero la verdad que a la gente que se va metiendo en esta temática le termina cambiando la vida. No en términos mercantilistas, no es la frase, ¿y a mí en qué me cambia? Bueno, eso porque vivís en una mente limitante mercantilista que si vos, ¿qué haces? Solamente por plata. Claro. Hacer las cosas y te cambia ¿qué? Del bolsillo. Entonces eso es muy fácil. Entonces yo te pago, eso fue lo que te convirtió en el globo. Te pagaron para que seas globalista, de alguna manera, porque te pagaron una educación que te la mentieron como laica y en realidad te están haciendo creer en una esfera. Te pagaron esto, aquello, lo otro, te hicieron adorar el globo, ¿no? De alguna manera, te sacaron impuestos para financiar agencias espaciales. Ahora, si es así, entonces es muy fácil. ¿Cuánto querés para ser terraplanista? Hay una forma de. Lo que de pasa es llegar- que después te van a venir otros y te van a poner más. Entonces, no, esto se trata de hacer un camino y te vas a dar cuenta que te va a cambiar la orientación de la vida que estás llevando seguramente. Hay una forma de llegar a la ruta de ese dinero de la investigación. Sí, la otra vez hicimos un informe simplemente. Vos pensás que esto es informe público. ¿Por qué nosotros, cuando nosotros decimos que solamente la NASA gasta 72 millones de dólares por día aproximadamente? ¿De dónde sale ese número? Muy fácil. Todos los años la NASA tiene que ir al Congreso norteamericano y pedirle a los congresistas y senadores que le aprueben un presupuesto fiscal que se va a distribuir para las distintas misiones espaciales, más todo el desarrollo que la NASA tiene en tierra, que eso sí es verdad. O sea, la NASA obviamente que no es todo un fraude. La parte espacial es donde participa muy poca gente, astronautas en el mundo hay 570 y pico nada más, o 600 hoy en día, o sea, 600 de 7.000, 8.000 millones de habitantes, ¿no? O sea, 600 entre todas las agencias. Y O sea, no es civil, no es solamente militar. Hoy te la hacen pasar como que cualquiera puede postularse, pero después cuando directamente vas a la averiguación de antecedentes, son militares o masones, pero mostrado por ellos, no es que lo estamos diciendo nosotros. Claro, claro. Entonces, bueno, la cuestión es que por lo menos los norteamericanos, los europeos algunos, tal vez hay gente más del común, porque lo dice el primado negativo de los Simpsons. Acuérdense el capítulo de los Simpsons donde va Barney y Homero, que los quieren llevar al espacio porque los astronautas calificados
ya no eran atractivos para el público, porque el público los veía muy lejanos. No había Entonces, rating, no había rating. Entonces la NASA dice, tenemos que hacer que viaje el hombre común. Bueno, vos compará a Homero Simpson, por ejemplo, con el astronauta Don Pettit, que es el que dice, bueno, no podemos volver a la Luna porque destruimos la tecnología y ahora es un papeleo volver a construirla. Cuando le preguntan, che, ¿por qué no volvemos a la Luna si tenemos mejor tecnología? O Mike Massimino. Fíjate el arquetipo, o el estereotipo, mejor dicho, del astronauta de hoy en día, y es un Homero Simpson. Es un Homero Simpson. El militar sigue siendo militar. Ahí no vas a joder. El tipo que te tiene que pilotear un F-22 de 72 millones de dólares no es un Homero Simpson. Ahora, el que va en una navecita donde está todo automatizado, lo único que tocan con un bastoncito son 2 botones y después están pelotudeando ahí con los cables que se le enredan, en los días de Halloween se ponen una cosa, Claro. sale campeón en el fútbol americano de los Indians Rangers y salen con la camiseta. En Es el como show que lo- público son Homero Simpson los Como que lo astronautas. quieren bajar más a tierra. Vas a tierra, como que cualquiera, vos podés ser astronauta. Claro. Si vos estudiás y haces una carrera en biología, en biotecnología, y te postulás, vos también, porque después nunca llegás, obviamente. Bueno, pero el tema es que, perdón, porque me fui de la, No, está bien. de la pregunta, no me acuerdo que vos me habías dicho algo. No, pero volviendo Acá. al asunto. Si vos tenés, ¿no?, esa carta del terraplanismo. No, perdón, ahí está, pará, Ahí pará, está. me acordé. Volvimos. Volvimos. Si vos agarrás hoy en día el presupuesto fiscal, ¿cuántos son? Y 23 mil millones de dólares al año. Bueno, dividido por 365 y te da lo que gasta la NASA. Y por eso la indignación de todo esto. Porque si vos sumás lo que gasta la NASA, más lo que gasta la ESA, más lo que gastan los rusos, más lo que gastan los chinos, y cada vez hay más terraplanistas, significa que con dinero ya no te pueden comprar. No importa cuánto show hagan, cuánto cohete enlacen, cuántas revistas impriman, cuántos divulgadores le pague YouTube. No importa, ya no te pueden convencer por el dinero. El dinero ya no les funciona. La naturaleza tampoco. No les queda nada. No hay manera. Lo único que les queda es empezar a censurar. Claro. ¿Entendés? Que también puede ser contraproducente hoy en día. Entonces, cuando vos unís el presupuesto que se pone en las agencias espaciales, duplica, triplica en algunos casos a la industria de la música, el cine y el entretenimiento juntos. Juntos. Entonces, vos empezás a seguir el dinero y es la mejor forma de lavar dinero. Lo decía la otra vez con el tema de Jeff Bezos. Sí. Necesitamos 2.300 millones de dólares para lanzar un satélite para medir la huella de carbono en las lunas de Júpiter. Claro. Anda a comprobarlo. Allá la están chequeando. Después, claro. después te vienen los datos y te dicen, la NASA acaba de confirmar que se hubiera producido un calentamiento global hace 350.000 años atrás en la luna Eurípides del sistema solar. Y aquí, Claro. boludo, acá tengo gente que se está muriendo de hambre, no tienen cloacas. ¿Qué me está diciendo? Y bueno, ahí te das cuenta la magnífica carta de blanqueo de capitales que es eso. Ahora pensándolo de esa forma, ¿no? No sé si lo pensaste, pero el pensamiento terraplanista, la idea que está tomando fuerza en la sociedad. Al principio, por ejemplo, me dijiste que me contabas de esto de la censura, te han bloqueado videos. Cerrado canales y demás. Sí. Bueno, No tanto por el terraplanismo. En el terraplanismo entra el shadow banning. Yo tengo 123.000 seguidores en NUR para Todos. Y la verdad que yo te podría decir que la respuesta que ves en la calle, porque no es solamente acá en Argentina, también cuando voy a España y demás, Sí. debería ser un poco más. No voy a decir el triple porque también depende si la gente le gusta la manera en la que vos comunicás, obviamente. Pero hay un shadow banning porque lo dijeron en el Congreso norteamericano. vos decís que... Ellos dijeron, ellos dijeron, el contenido de baja calidad, como el terraplanismo, va a estar en shadow banning. Nosotros no lo podemos prohibir porque no tenemos un marco legal. Sí, por ejemplo, te cierran canales por hablar de terapias alternativas de salud porque se avalan con otras cuestiones. El terraplanismo no puede, es como que te cierren un canal por masón o que te cierren un canal por evangelista, claro. no pueden. Está en la frontera. Pero te lo ponen en el shadow banning, entonces el algoritmo no te lo recomienda. Y eso es una realidad constatable, porque vos ahora pones terraplanismo y no te recomienda el terraplanismo. Claro. Pero, por ejemplo, hoy por hoy, no hay videos que se están censurando. No hay videos borrados por hablar de la temática tierra plana. Ok. Está hecho, te mandan al ostracismo, que no sé qué es peor. Pero si vos, por ejemplo, hablas de la temática, por ejemplo, de Black Nation y toda esa movida, sí.
ahí te pueden cerrar el canal o te van a meter un strike en YouTube, ¿no? En otras plataformas te dejan hablar libremente. Ok. Sí. Y con respecto a eso, ¿vos considerás que no solamente el algoritmo, sino que la mecánica de cómo se va adaptando el sistema, ¿pensás que lo pueden llegar a usar a favor? O sea, fíjate esto, al principio quizás, por mismo la temática del terraplanismo, la fueron cerrando, ¿no? Mismo la palabra, esta shadow banning que, o sea, no me diste la explicación, pero yo lo intuyo como decir, bueno, te empiezan a aislar. Shadow es sombra, y claro. banning, baneo. Te meten en la sombra de la recomendación. Es como en Instagram que solamente te muestran a la gente que vos interactuás. Te filtran. Yo muestro vos sabés que Google Trends, vos podés poner Google Trends, entonces ponés palabras y Google te marca la tendencia en los últimos años, sí, en el rango que vos pongas. Del 2015 al 2019, vos ponías tierra esférica o globe earth, flat earth o tierra plana, le pasaba pero tierra plana era así. Globe earth era así, porque nada, a nadie le interesa saber lo que ya se sabe supuestamente. Hasta que apareció el shadow banning. O sea, vos pensás que solamente del año 2015 a 2018 se habían subido 22 millones de videos de tierra plana o temáticas asociadas a la tierra plana en YouTube. O sea, en términos monetarios, era un tópico que le generaba cientos de miles de millones en publicidad. Y decidieron meter en un shadow banning un tema que le generaba en un mundo mercantilista como el que vivimos, donde todo se mide, ¿no? Hoy en día las cosas se hacen... No, y aparte hoy las cosas se hacen si son baratas o no, ¿me entendés? Bueno, o si te dejan dinero. Bueno, una temática que te dejaba fortuna. Tuvieron que ponerla en shadow banning. Porque ahí hay algo de arriba. Te dice, a mí no me importa la plata que te genera vos. Quédate tranquilo que a vos Google no te va a faltar plata. Pero esta temática es más nociva que el dinero que vos podés llegar a ganar en cuanto a lo que genera con el sistema. Entonces la metés en shadow banning. ¿Y considerás que esta misma temática le pueden dar una vuelta, le pueden dar un hack al mismo sistema para usarla en su favor? Mirá, hay veces que hay cosas que se dan de forma natural, lamentablemente, porque como hay mucho oportunista en un montón de otras áreas, acá también es lo mismo. Y si bien tal vez la gente termina dándose cuenta o no, vos pensás que yo hace poquito tuve un debate, que no fue un debate, ¿no? Pero bueno, se presentó como un debate en la televisión española. Había 2 millones de teleaudientes en vivo. Y obviamente cualquiera que lo ve se va a dar cuenta, ¿no? El hecho de que no te dejan hablar, no importa. Fuimos igual con Javier Pobes, con el exjugador de fútbol, etcétera, etcétera. Salió muy bien. Sin embargo, una posibilidad única, tal vez irrepetible, no lo sé, se puede volver a repetir, que fue, vos pensás Jordi Wild, el podcast más visto de España, un tipo que le bajan de todos lados y también tiene temáticas, ¿no? De que le dicen acá no te metes. Hicieron, eso sí, fue un debate. ¿En qué sentido? Había un tiempo para el equipo A y un tiempo para el equipo B, en donde se presentó bajo la temática de debate de tierra plana, invitando de un lado a la gata de Schrödinger y a Javier Santolaya de Quantum Fracture, y del otro lado, conociéndome a mí, conociendo a los hermanos Barea, habiendo nosotros tenido ya previamente un debate con la gata de Schrödinger y el de Quantum Fracture, que es Crespo, el otro, yo me confundí, Javier Santolaya es de Datum Blog o Datum Volt. Habiendo ya tenido eso y conociéndonos, Jordi Wild elige a un tipo como Carles Torá, que va con argumentos que estúpidos directamente, ¿no? Así que a la fórmula, a la ecuación de Einstein le faltaba una H, que no sé, cualquier cosa, ¿viste? Sí. Entonces, a lo que... Lo vimos. Nosotros lo de parceriza es para darle un premio. Y se la bancó bastante. Estaba remando en un celeste. Pero no es terraplanista, ¿entendés? O sea, él te lo dice. Parcerista dice, yo no soy terraplanista. Me invitaron y voy. Bueno, y Carles Torá, que era el que iba a representar la tierra plana, un desastre. Entonces, habiendo yo hablado previamente con Carles Torá, dicen, no vaya vos, llévame a mí. Por lo menos aunque no me dejen sentarme en la mesa, que se pongan incómodo. Porque hago la misma que en la tele. Te ayudo de atrás de cámara hasta que me callen y me echen. ¿No te das cuenta que esto es una oportunidad única? Había 83.000 personas en vivo. El video más visto del canal de Jordi Wild, que hoy lleva más de 9 millones de visualizaciones. No podés poner a tu ego de si tu apellido lleva H, si la ecuación de Einstein lleva... O sea, no seas estúpido. Bueno, eso, a lo que vos decís, es a veces de forma natural,
el sistema termina promocionando ese tipo de personajes con historias de fantasía de ayer y hoy, solamente que en lugar del espacio exterior es más allá de la Antártida, incomprobable. Y otras veces el sistema crea la falacia del hombre de paja. Aparecen informes, porque claro, no lo pueden parar el terraplanismo. ¿Sabés la cantidad de canales de televisión y canales de YouTube que dijeron, bueno, este es el último video que hablo de la Tierra plana? Y siguen, y siguen, y siguen. Claro. Entonces, También garpa. garpa, pero en el sistema también hay una preocupación. Entonces, crean hombres de paja y empiezan a inventar. El terraplanista cree que en un eclipse se debería ver la sombra de la tortuga. Y ya tampoco le funciona. Claro. Entonces, es difícil que el sistema tome al terraplanismo y le termine de dar una vuelta. Podría suceder, en un hipotético caso, no sé, de que organicen un evento mundial, el debate definitivo, 4 científicos de un lado, 4 del otro, pero la comunidad de la Tierra plana ya sabe mucho. Entonces, si ven que ponen a 4 tipos que no lo conoce nadie, no le van a dar importancia. ¿Entendés? Van a reclamar, no, que vaya este y este. ¿Quiénes son estos 4? Poniendo ese ejemplo, ¿no? Ponele que vas con los hermanos Barea. ¿A quién? Si serían 4 contra 4. ¿Vos? El team, ¿cuál sería team? tu team? Mi team sería Dani Márquez, yo, obviamente, uno de los Barea, porque creo que los dos representan lo mismo, entonces no tiene sentido. Uno de los Barea y podríamos llevar, por ejemplo, a Paco Vinagre, que es un físico teórico que bueno, tiene su propio canal que se llama Libertad Emocional, muy bueno, que conoce mucho de la cuántica y demás. Ese sería como el team inicial de 4 personas con el que yo iría. Ahora, ¿contra quién que los 4? No, por eso, dependiendo. Si del otro lado viene un filósofo, me llevo a Rafa Currao. Ahí va. Que es sociólogo. Okay, bueno, pero vamos a suponer que vos puedes elegir a los 4. Yo elegiría a Quantum Fracture y a Santolaya por una cuestión de que son los dos más representativos de la comunidad española con mayor cantidad de millones de seguidores y que nos han atacado más sin hacerse cargo de charlar con nosotros. Ok. La gata de Schrödinger realmente es una flaca que no aporta nada. O sea, te das cuenta porque en esa especie de charla que no fue debate, que sigue estando online en su canal, ella tiene la versión de 1 hora, duró 3 horas, que empieza hablando ella con Javi Pobes, no le puede sostener el guante a un jugador de fútbol, entonces lo llama a su amigo Quantum Fracture, y Javi Pobes dice, bueno, pará, si vos llamás a Quantum Fracture, yo llamo a Irulanducci, y yo llamé a Dani Márquez, y sería una charla en la que la flaca se dedicó a contestar en el chat boludeces y no sabía nada, no podía aportar nada, cada tanto tiraba una frase pero no sabe ni cuánto gira la Tierra, ni a qué velocidad gira la Tierra. Así que Santolaya y Quantum Fracture los pondría. Después, la verdad que no tengo tanto... Hay un montón de divulgadores con los que yo he tenido debates en vivo, en televisión, careos más que debates, así en programa de televisión de 20 minutos al aire que ni siquiera... tendrían que haber estado, lo llamaban porque los periodistas no me podían contestar nada, entonces tampoco lo llamaría porque no tiene mucha relevancia, ya están representados en Quantum Fracture en Santolaya. Tal vez llevaría a algún astronauta, Pedro Duque por decirte. O sea que estamos hablando de que y alguno más, desde no sé. tu perspectiva como terraplanista no hay referentes, o sea, más de 2 referentes. No, seguramente, sí. Pero digo, que vos quieras confrontar o que quieras generar un debate. No, a ver, te repito, hay una cuestión estratégica. Para que tenga un impacto grande, tenés que llamar a gente que tenga... Y que tiene mucho movimiento. Que tenga más que perder que nosotros. Pero digo, que vos consideres, o sea, de libros o algo, o sea... Ah, bueno, no, está bien, si fuese o sea, ya tenés esos 2 que son referentes de las redes. Por eso, si fuese de libros, si fuese una cosa... no, sí, a ver, yo creo que un de Grace Tyson me gustaría tenerlo enfrente, Okay. lo que pasa es que él habla inglesa. Está bien. De Grace Tyson se le arrugó a Eric Dubay en el podcast más visto del mundo, que es el de Joe Rogan. Se tocó varias veces este tema, porque hay un luchador de la KFC, creo que es Eddie Bravo, que se volvió terraplanista. Y entonces hubo una época que es muy amigo de Joe Rogan, porque Joe Rogan también estaba metido en la lucha libre, no sé cómo se llama, en la jaula, UFC. Sí. KFC creo que es la casa de comida. Sí. La dejamos pasar. Estaban relacionados, Joe Rogan se metió en temas conspiranoicos, no sé qué, después vino el gobierno, le digo, podcast más grande del mundo, listo. Llama a un montón de tipos, de todo tipo. Llamó, por ejemplo, hace poquito estuvo con Brad Sibrel, que es aquel periodista que hizo el documental de los astronautas se volvieron locos, donde Buzz Aldrin le pega una trompada porque
le hace saltar la ficha de que no fueron a la luna, o sea, llama a gente controversial y demás. Terraplanistas, al único que llamó fue a Eddie Bravo porque es amigo y se la tuvo que bancar. Después de ese programa, imagínate, ¿no? Llamarlo a que vaya de Grace Tyson a solucionar todo el quilombo que armaste con Eddie Bravo, para que la gente se quede tranquila que es una esfera. Y en esa charla lo pinchó un poquito Joe Rogan y le dice, bueno, pero escúchame, ¿por qué no debatís con Eric Dubay? Él está dispuesto a venir, lo llamo mañana, viene mañana. Y DeGrasse Tyson se cagó hasta las patas y dijo, no, porque yo no voy a debatir un tema que ya está zanjado, ¿cómo vas a decir que la Tierra es plana? Si nosotros tenemos las imágenes de la NASA, este tema no se tiene que discutir más. Ahí está, falacia. Ok. Ni siquiera él es astronauta, ¿eh? Okay. Siendo el director del Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, escribiendo 10.000 millones de libros, haciendo la serie de Cosmos versión nueva, siendo amigo de de aquel, del otro, nunca fue al espacio. Nunca lo quisieron llevar al espacio. Bueno, vamos a hablar de las pruebas concretas del terraplanismo, lo que vos puedas realmente... Vos comprobaste Coriolis recién, ¿o no? ¿Para dónde va el agua? ¿Para acá o para acá? No le presta atención. Bien. Con evidencia científica. Bueno, a ver, para mí lo grandioso de todo esto es que la discusión científica se da porque simplemente si uno pone hoy en día, y yo cito siempre Wikipedia como una simplificación de un montón de biografía, porque cada artículo de Wikipedia, si bien lo puede escribir gente que está autorizada, vos abajo tenés, ¿no?, las referencias, donde hay cosas que están inventadas porque sí, aparece un personaje nuevo, alguien quiere escribir la biografía de Irulanducci, bueno, pues, pero cuando estamos hablando de cuestiones científicas, históricas, aparece abajo la referencia. Entonces cito Wikipedia desde la facilidad que te abre la puerta a seguir, ¿no?, haciendo clic y te va yendo a los libros y eso. Okay. Si uno pone evidencias de una Tierra esférica, evidencias, que no son lo mismo que pruebas, algo evidente no significa que sea una prueba. Cuando uno te empieza a narrar la historia, cuándo comenzó esto, aquello, hay una lista de 10 ítems de una Tierra esférica, ¿sí?, de estas evidencias. La primera, el primer ítem, que es el único en términos directos, pero al mismo tiempo indirectos, ¿en qué sentido? Es una observación directa dentro de nuestro mundo de algo que indirectamente me dice que el horizonte es curvo, que es el hecho de que desaparece un barco en la parte del casco primero que en el mástil, sugiriendo que el horizonte, por más que yo lo veo plano, por la altura, ¿no?, por la escala a la que yo estoy, es lo suficientemente lejano como para que el barco estaría haciendo esto, ¿no? Entonces yo tengo acá el horizonte, que es curvo, en realidad es así curvo, ¿no?, estaría así, entonces el barquito hace esto, y por eso desaparece primero la parte de abajo del barco y va quedando el mástil, ¿bien? No se inclina así por una cuestión de escala. Claro, ¿dónde surge esa premisa, ese axioma? Eso supuestamente un griego en la antigüedad, nadie sabe quién es ese griego, conocemos todo el panteón griego, menos ese griego que en el puerto de Alejandría vio a ojo pelado un barco desaparecer de un tamaño muy... no había cruceros de 7 pisos, vio el barco desaparecer y salió a los gritos diciendo, oh, por Dios, acabo de descubrir en contra de todos mis sentidos y mis observaciones diarias que la Tierra es una esfera aunque parezca plana, porque vos pensás que la premisa arranca de los sentidos. Nuestros sentidos nos dicen que la Tierra es plana y estacionaria. Como nuestros sentidos pueden engañarnos, entonces hay que ponerlos a prueba con instrumentación científica, con aparato tecnológico. En aquel entonces el griego no tenía ni un catalejo, nada. Era el ojo viendo, vamos a suponer que el griego medía 1,78 m, no podía ver más de 4 kilómetros al horizonte en el mejor de las condiciones climáticas y de la vista, sin que tuviese ningún quilombo en la vista. Entonces ve a los 4 kilómetros, ve desaparecer un barco en la curvatura. ¿Qué pasa con los 4 kilómetros para los laterales? ¿Algún barquito venía de los 4 kilómetros así? No. Lateralmente vos podés ver un montón más de 4 kilómetros. Ahí no pasaba nada. Listo. Bueno, desaparece el barco. ¿El barco desaparece? Sí, listo. ¿Cómo puede ser que ese ítem, que sigue siendo el número 1, pasaron los siglos, vino Galileo con su telescopio, pasó por Kepler, pasó apareció Newton, esto, y nadie puso el telescopio apuntando y diciendo, che, vamos a chequear a ver si el griego en realidad estaba equivocado?
Ahora que tenemos un telescopio, ¿vamos a poner el telescopio en lugar de mirar la luna a ver el horizonte si ese barco desaparece a los 4 kilómetros? Cuando apareció Newton y empezó a estudiar la luz y empezaron a aparecer electromagnetismo, dijeron, che, ahora que tenemos las ecuaciones de Snell, ¿no? Más adelante en el tiempo, entendemos de difracción, reflexión de la luz, empezamos a generar un corpus de óptica, mejoramos los telescopios, tenemos ahora teleobjetivo. ¿Ponemos a prueba el barquito? Porque ese es el axioma número 1. Después toda la lista de ítems son todos indirectos. El eclipse de luna, el eclipse de sol, las lunas de Júpiter, la NASA nos muestra una Tierra esférica desde sus imágenes. Todo bien, vamos al barquito. Porque acá el tema, yo no vengo a discutir las agencias espaciales. Si nos dejarían auditarlas, vamos y listo. El tema es científicamente donde el juez es la naturaleza. Claro, hoy, con equipamiento tecnológico de avanzada, en relación al telescopio Galileo y al ojo pelado del griego, vemos que el barco no desaparece a los 4 kilómetros por una curvatura geométrica. Ni siquiera desaparece. Desaparece de la limitación del ojo humano, pero yo agarro una cámara de foto, un teléfono, y el barco vuelve a aparecer. No es que vuelva a aparecer, nunca se fue. Yo pongo acá un teléfono, ni siquiera una cámara de foto, un teléfono con zoom al barco y decimos a ver quién canta primero que el barco desaparece, el que está mirando la pantalla del teléfono o el ojo humano. El ojo humano te va a decir desapareció y el que está mirando el teléfono te va a decir no, yo lo sigo viendo. Hasta que desaparece la resolución angular del teléfono. Pero el que tiene acá el telescopio, el del teléfono grita desapareció a los cuantos y a los 7 kilómetros. Pero el del telescopio dice no, yo lo sigo viendo. Hasta los 12, 13 kilómetros. Desapareció. El de la Nikon P1000 te dice no, yo lo sigo viendo. Hasta los 25, 30 kilómetros. Entonces... Esa prueba la tienen ustedes. Sí, obviamente. Vamos a dejar el link para que puedan acceder. No, y eso se lo llevó mucho más lejos. ¿Eso qué pasa? En la época del griego no había lo que se llama los skylines, o sea, el borde costero con edificios altos que hoy hay. Entonces, hoy, en esta discusión, mucha gente dijo, pará, vayamos más allá del barco, el barco 4 kilómetros ya está. Claro. Hay gente que, por ejemplo, hay un caso muy épico, donde vos podés buscar en Google Maps, que sí, no, Google Maps no está hecho con satélite, quédense tranquilos. Te lo dice la propia empresa, es un barrido de aviones. Cuando te vas a lo lejos, aparece digitalmente la tierrita esférica. Entonces, vos te podés fijar en Google Maps la costa y zonas de plataformas petroleras. Hay un caso en Estados Unidos, ahí en la costa de California, donde hay 2 bases petroleras. Una que está de la costa a 9 kilómetros y la otra está a 14 kilómetros. Entonces va una persona con una cámara de fotos y la apoya a 10 centímetros del suelo. Apoya la cámara, 10 centímetros del suelo. El lente que está acá, ¿no? Toma la medida, creo que está a 15 centímetros de la playa. El griego veía 4 kilómetros porque suponemos que medía 1,77 m. Si vos bajás la altura, el ángulo de visión, no porque la Tierra sea esférica, vos vas a ver menos porque tenés un ángulo más cerrado, obviamente. Sí. Entonces, el tipo la baja a los 10 centímetros, mide el lente, qué sé yo, mira y para su sorpresa él no puede ver más de 2 kilómetros al horizonte, 1,5 kilómetros. Después se empieza a curvar. No, ve la plataforma entera, la que está a 14 kilómetros. E incluso ve agua más atrás de la plataforma que nunca se curva. Eso se llama Tolendo Tolum. O sea, vos podés tener un montón de evidencias, pero una sola prueba, una sola, que refuta todas las 300 evidencias que tenés, listo, queda la prueba. ¿Te explico a lo que voy? Eso es el método científico. Claro. Entonces, eso se lo llevó más lejos todavía, que fue decir, bueno, vamos a elevarnos. Y ahí viene el ingeniero J. Toland del canal J. Toland Media 1. Tiene un montón de observaciones. Lente infrarrojo a distancia. Lente infrarrojo, avión. El avión, obviamente, el giroscopio del avión te demuestra que es un aeroplano. Está en las patentes de la NASA eso, descrito. El avión, el helicóptero. 10 kilómetros. 10 kilómetros. El avión, el helicóptero y el lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales y locales asumen una tierra plana y estacionaria. El avión sube, el giroscopio se inclina en diagonal cuando sube, después va en crucero plano, paralelo al suelo, así. Hasta que aterriza. Cuando está acá a los 10 kilómetros de altura, el flaco saca el teléfono, mide en Google Maps por dónde está pasando el avión, lo corrobora con la información que aparece en el asiento, etcétera, etcétera. Pone una cámara Sony
creo que tiene 400X, le pone un lente infrarrojo, una tecnología militar para ver más lejos, mira por la ventana y ve montañas nevadas a 986 kilómetros. Y ve más tierra después de las montañas nevadas. Esa tecnología no la tenía ni Copérnico, ni Galileo, ni Kepler, ni Newton, nadie, porque no había ni aviones ni cámara con lente infrarrojo. Entonces vos ves un tipo que es ingeniero, que te presenta todos los datos en el video, no solamente de un vuelo, de un montón de vuelos, donde ven 3 veces más lejos que la predicción del globo. El globo se frenaría a los 357 kilómetros, a 10 kilómetros de altura. Eso es una evidencia directa, que no hay curvatura. Hemos falseado la curvatura que está dentro del método de Karl-Popper. Entonces, y ahora con estas pruebas, digamos. Esa es una, que es la de observación a larga distancia, porque ese es el único ítem que ellos tienen de formación directa. El 1. Después empieza la mecánica de fluido, el agua nunca se curva, siempre, si acá vos visualizás el agua, yo giro esto y el agua siempre va a estar a nivel. Después te enterás de los experimentos que se hicieron para demostrar que la Tierra girase mecánicamente, como el péndulo de Foucault, que falla los días de eclipse de sol, además que siempre falla, depende cómo quema la zona. El giroscopio que inventó Foucault, el giroscopio demuestra que la Tierra está quieta, no se mueve 24 grados por hora. Después hay giroscopios láser que interactúan con la luz, pero ahí ya hay explicaciones que es el giro de las estrellas lo que interactúa con ese giroscopio. Empezaron a haber un montón de quilombos. Los eclipses, se menciona el eclipse de la sombra de la Tierra en la Luna, pero no se menciona el eclipse del selenelio, en donde justamente el Sol y la Luna están visibles en el horizonte y la Luna se empieza a eclipsar de arriba hacia abajo. Entonces no puede estar el Sol acá abajo, la Tierra proyectándole el cono de sombra donde entra la Luna. Entonces, esas cosas que no se enseñan en el colegio. Entonces, quiero decir, las estaciones del año, nosotros las explicamos con el analema solar. Y así, cada uno de los ítems que la Tierra esférica explica, también la explica la Tierra plana. Nosotros no nos metemos en tener que yo convencerte a vos los cables de los astronautas. Míralo por tu cuenta. Yo no te voy a convencer que el telescopio Hubble, que no tiene ni siquiera propulsión, ya tendría que estar caído por la gravedad en la Tierra, te sigue mostrando una galaxia a 174.000 millones de años luz. Porque eso son interpretaciones. Nosotros no decimos que no existen las galaxias, que no existen las estrellas. Al contrario, están ahí. Los planetas están ahí. La Tierra no es un planeta, es un reino, si se quiere, arquetípicamente, porque está compuesto de fuego, aire, éter, agua y tierra. Y las limitaciones, digamos, son, o sea, llegando a la pared, ¿no? Porque... No es una pared. No, bueno, es el continente más elevado de Okay. todos los continentes en promedio, y eso lo dice la geología. Vos entrás a la costa y enseguida la Antártida se eleva, tiene montañas también altas, y es el continente más frío, más vigilado, más supervisado y más restringido de todo lo que están ahí. Porque la gente tiene la visión de que la Tierra plana es el plato, esos gráficos que te muestran. Sí, claro, que esos son... ¿Qué es lo más concreto que tienen ustedes? ¿Este mapa o hay algo...? Es que lo más concreto que tenemos es la naturaleza. Después la necesidad de un mapa no es una necesidad de la naturaleza. Por suerte en la naturaleza yo... No una forma claro, plano, la naturaleza, en realidad yo en la naturaleza salgo a caminar, me encuentro con agua, me subo a un barco y cruzo. Y ya está. Y porque en realidad, digamos, yo no digo la pared de esto, sino que digo la pared en el sentido de nivel investigativo, pero tanto la Tierra esférica como la Tierra plana, digamos, tienen eso. Ninguno pudo salir, ninguno pudo investigar puertas afuera, entonces sería que el formato tanto de un lado como del otro es un modelo. Es un modelo. Son modelos, no son la realidad. La realidad, yo no camino con las líneas imaginarias de latitud y longitud, yo en la calle no me encuentro con una raíz cuadrada. Lo más cercano que tenemos a encontrarse con algo identificable como un patrón es la geometría sagrada. Entonces vos ves Fibonacci, lo ves en un montón de lugares. ¿Me explico? Sí, básicamente. en el agua, en las plantas, en todo. Un brócoli, en lo que vos quieras. Tu mente tal vez piensa que es caótico, vos ves la copa de un árbol y pensás que son todas hojas al azar, pero cuando vos te abstraes, ves que hay todo un patrón Fibonacci hasta donde está la semillita. Donde está el palito del árbol. Bueno. En la Tierra plana lo que más tenemos es la Tierra plana. La Tierra es plana, no es una mesa, hay montañas. Cuando el ser humano quiso llegar a sus límites, incluso para comprobar la Tierra esférica, se encontró que hacia abajo no pudo perforar más de 12 kilómetros, que es el Pozo Kola, oficializado. Después vinieron las petroleras como Exxon, que excavaron 11 kilómetros. No, pero a nivel gubernamental, el récord mundial son nada más que
el 0,02% de esos supuestos 6.371 kilómetros de radio, que está supuestamente en el núcleo de la Tierra. Se excavaron 12 kilómetros nada más. O sea, esto de todo esto. Okay. O sea, vos no podés concluir ni el núcleo de la Tierra ni un carajo. Lo que sí te puedo decir es lo que dijeron en la conferencia de prensa los rusos, que había que reescribir los libros de geología porque más abajo vamos y todo se vuelve más duro. Por eso no pudieron seguir perforando. Ellos querían perforar 15 kilómetros y perforaron 2 y se rompió todo. Entonces... Ok, para abajo 12 kilómetros. 12 kilómetros. Para arriba, ¿Cómo es la Tierra para abajo? No lo sabemos. Puede ser un cilindro, puede ser un cilindro eterno, así como ellos abogan por un universo en expansión, que la pregunta es, ¿a dónde se expande? Si yo acá a esto le pongo una tapa y tiro gas, el gas se expande hasta la tapa, hasta el contenedor. Si yo digo, no, es que es una mesa en expansión, bueno, tiene que haber un lugar donde expandirse. Bueno. ¿Dónde se expande el universo? Si el universo es lo que existe. Es un concepto metafísico, es como decir que el universo se crea a sí mismo a medida que se... Dale, flaco. Si yo te tengo que aceptar esa, vos me tenés que aceptar que la Tierra no sabemos a dónde está. No sabemos a dónde está. Vos te genera tranquilidad que te digan que vos estás en una pelota flotando en una órbita imaginaria alrededor del Sol, pero ¿y dónde está el universo? ¿No te genera ansiedad? ¿Dónde está el universo? ¿Aceptás tan fácil? No, nos estamos expandiendo hacia la nada misma, metafísicamente nos vamos creando. Ok. Bien, entonces, para abajo sabemos que hay tierra, roca, minerales, incluso no decimos que la Tierra se termina a los 12 kilómetros. Vos podés penetrar con el radar, con onda, y puede haber 10.000 kilómetros para abajo. No hace la forma de la Tierra. No hace la forma de la Tierra, que más para abajo haya más tierra. No hace. Los rebotes que se usan para terremotos, eso está modelado en un fragmento chiquitito de tierra que se toma como un volumen cilíndrico. No es que... Porque acá hay un terremoto, en el epicentro está acá, entonces llega un terremoto a Nueva Zelanda. Y sí, mirá, choca por acá, efecto Cassini, y termina teniendo consecuencia ahí. Si yo le pego acá una pileta circular, empieza a temblar y termina allá. O sea, no es que... No, porque el tema... Para arriba, 120 kilómetros, a 250 es lo que llegan los cohetes que se llaman cohetes de sondeo. Sí. No los cohetes grandes. Los cohetes grandes hacen una trayectoria en arco y se van hasta que caen al mar. Supuestamente te dicen que alcanzan los 27.000 kilómetros por hora, una cosa, 10 veces una bala, un cohete que pesa 10.000 millones de toneladas, que lo ves a ojo cómo se va alejando. No, es que se aleja y cuando se aleja de tu vista empieza a hacer así y queda en órbita porque es una caída libre alrededor de la Tierra que va a 27.000 kilómetros por hora. Bueno, todo bien. Los cohetes de verdad, que también usan las agencias espaciales, son cohetes de este diámetro, 6 metros de altura, los tiran para observación, investigación de microgravedad y qué sé yo, llegan a los 250, el cohete asciende, la Tierra es plana, entonces el horizonte siempre lo va acompañando, porque vas ascendiendo y vas viendo cada vez más lejos, pero el horizonte siempre está acá a esta altura, no se ven estrellas, desaparecen las estrellas después de los 30 kilómetros de altura. Eso es una explicación que tendrían que dar en el modelo copernicano, porque supuestamente las estrellas son luz que viajan en fotones en el vacío del espacio. Nosotros no abogamos por un espacio vacío. A partir de los 30 kilómetros dejaron de verse las estrellas. se dejan de ver. No es por la cámara, lo dice hasta William Shatner en el Blue Origin, Sí, a ojo pelado. sí. Es otro fenómeno lo que está pasando. En el modelo de ellos no debería pasar. De hecho, tenemos entrevistas con astronautas que te dicen que ellos ven estrellas, que ven planetas. Nada, cuando sube la gente no ve nada. Y algunos astronautas dicen que no ven nada, otros dicen que ven. Bueno, la típica, ¿no?, situación de quilombos entre ellos. ¿Y el de Red Bull? Yo hablé con el de Red Bull, tengo ahí mi fotito al lado de Félix Van Garner. Y está el video en el canal de Pachamama Flat. Yo le pregunto a Félix, vos cuando estuviste a los 30 kilómetros de altura, ¿viste la curvatura de la Tierra y las estrellas? Y dice, no, las estrellas no la vi y la curvatura no presté atención porque estaba concentrado en el salto. Es honesto, ¿no? Es verdad, porque desde 30 kilómetros se debería ver la curvatura, porque matemáticamente se debería ver desde los 15 kilómetros. Hay gente que se equivoca con lo del avión. Los globos a 30 no lo muestran, a 40 tampoco, y los sounding rocket tampoco, a 120. Entonces, claro. ¿Dónde está la curvatura? El otro tema que tienen para explicar es la presión atmosférica. O sea, volvemos al mismo ejemplo. Yo puedo tener presión porque estoy adentro de un contenedor. Entonces, las moléculas del gas rebotan y se genera presión. Si circuito cerrado, no hay contenedor. Y si la Tierra es esférica, no solamente es esférica en un universo en expansión infinito donde nosotros representamos un grano de arena, es mucho en el tamaño de esta casa. Menos que eso todavía. Estamos hablando de una mica
así, ínfimo, donde todos los días salen cohetes que rompen todo el equilibrio isoestático, termoestático de la Tierra, porque se genera un agujero, ¿no? Como la capa de ozono, pero imagínate si yo tengo una presión, una olla a presión, un globo a presión y hago un agujero. ¿Qué pasa? Se escapa la presión se tiene que nivelar. Alta presión se nivela con baja presión. Si el universo tiene presión cero porque está vacío, y nosotros tenemos una atmósfera que es así, que a los 30 kilómetros prácticamente desaparece, bueno, tiene que explicarlo desde la termodinámica cómo un sistema puede tener presión sin tener un contenedor, donde la gravedad no es una fuerza, porque supuestamente es la curvatura del tiempo y del espacio, o si es una fuerza, ¿cómo puede ser que yo acá abro ahora un gas y hace así hasta equilibrarse? ¿Por qué se frena y no sigue para arriba? Si es la gravedad ya tendría que interactuar, ni bien abro la garrafa de gas, por así decirlo. Entonces, no tienen de dónde sacarlo. Algo está sinceramente. pasando. Algo está fallando. El agua no se curva. Y después, cuestiones, ya te digo, como el clima, los eclipses, hay respuesta para todo eso. Acá el punto no es lo de afuera. Acá el punto es lo de adentro. ¿Vos me podés demostrar que la Tierra tiene curvatura? No. No se puede demostrar que el horizonte se curve 20 centímetros por kilómetro al cuadrado o 8 pulgadas por milla al cuadrado. No se está curvando. No hay manera de demostrarlo porque evidentemente la Tierra es plana. No, es que yo no veo Puerto Madero desde Colonia a 3 metros de altura durante 52 kilómetros porque no, la refracción atmosférica hace que los objetos suban y se queden ahí. No. La refracción atmosférica interactúa cuando el objeto está en el mismo plano de observación y entonces ahí sí se producen los espejismos superior, inferior, invertido, etc. Si hay un objeto que está totalmente oculto acá, no hay refracción atmosférica que lo eleve y te lo deje ahí para engañarte. Porque te engañan los sentidos, te engaña la naturaleza, te engaña la refracción atmosférica, pero la NASA no te engaña. Ok. El gobierno no te engaña. ¿Y dónde está Las el mono? instituciones no te engañan. ¿Dónde está el mono? Pensás vos. Pero digamos que los 4 paradigmas nosotros los tomamos como economía, política, ciencia y religión. Obviamente están todos interrelacionados. Esa famosa frase de uno de los Medici, como Papa Cosimo de Medici, que decía: si logramos unir la política, la religión y la ciencia, dominamos el mundo. Es lo que hicieron. Están dominando la nobleza negra vaticana, está el control del mundo, porque no nos olvidemos que el Vaticano, a la fecha de hoy, es la institución con más premios Nobel de la historia en todo tipo de ámbitos, específicamente científicos. La orden jesuita es la que crea la doctrina copernicana, la que potencia, crean el modelo heliocéntrico. Ellos son los responsables de meternos en una esfera girar alrededor del Sol, no es una cuestión científica. Las premisas iniciales son de la orden jesuita, con Kepler, con Galileo, con después Atanasio Kirchner, con Maximilian Hell, con Petavius Clavius, bla, 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 bla. Entonces, ellos dijeron, tenemos que unir la política con la ciencia y la religión. Y es lo que han hecho. Entre las tres se retroalimentan. La económica es una consecuencia, simplemente es una consecuencia. Entonces, el paradigma más importante es el de la creación. Es el cambiar la manera en la que nosotros pensamos y sentimos para que nuestra creación sea limitante y vivamos con creencias limitantes dependientes. Entonces, la más importante es el religare, es la religión. Vos cambiás la religión y cambia tu realidad inmediatamente. Por más que la afuera tenga política y vos encarnes en un país, en una época, con ciertas cuestiones culturales, la mayoría de la gente que pudo salir de esas situaciones habiendo encarnado en una villa o habiendo tenido el famoso arquetipo Buda que nació en un palacio de cristal y se tuvo que ir a vivir la realidad, es porque cambió la creencia. Es porque dijo, yo puedo porque soy un ser ilimitado, potencialmente ilimitado, soy un Dios co-creador. Entonces, ¿a dónde apunta el sistema? A la religión. A meterte una religión limitante, dependiente y que te hace ver todo hacia afuera. Sufrimiento, trauma. Eso mismo se traslada a la ciencia. La ciencia es, en el caso cosmológico, astronautas que vienen de blanco, que son mensajeros como los ángeles, que bajan del cielo igual que antes, en nave como bajaban de las nubes.
y te vienen a decir, vos sos un mono evolucionado con solamente 5 sentidos y dependés de nosotros para que te salvemos la vida por si mañana viene un meteorito, o el calentamiento global va a derretir los polos y nos vamos a morir todos, dame la plata, dame tu dignidad, Dame todo. dame todo. Ok. Y después viene la parte política, que creo que eso ya lo charlamos al principio. La económica, repito, es una cuestión de consecuencias, si se quiere, es como el combustible para poder manejar la política, la religión y la ciencia. Entonces, en esos 4 paradigmas creo que está un poco el camino a recorrer, pero para mí el que termina de configurar los otros siempre es la creencia, que es a lo que apunta el sistema desde que somos así en un colegio. Por lo tanto, si vos cambiás tu paradigma de la creencia, que es el religare, cómo te reconectás vos con el cielo, vos levantás la cabeza y vas a ver que vacío, millones y millones de kilómetros, la nada misma y la insignificancia de un planetita, o te vas a ver como el centro de la creación para tu desarrollo individual y colectivo potencialmente eterno. Irulanducci. Maestro. Vamos a ir, dice verdades expuestas. Si lo confirma la NASA, es todo mentira. 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 A la luna, nunca la invadieron y el espacio. Nunca ellos lo vieron, las galaxias nunca existieron. La Tierra es plana, desde siempre lo supieron. Si lo confirma la NASA.